Buenas, nosotros somos el grupo número 7 de la materia de estabilidad 3 de la UNAF y vamos a hablar un poco sobre el método de diferencias finitas. El grupo está integrado por Delgado Mateo, Ledesma Miqueas y quien les habla, Sánchez Pinto Ezequiel. Bueno, yo soy Ledesma Minqueas y le voy a hablar, antes de empezar en el tema, le hablo un poco sobre el análisis numérico de la elasticidad. La definición. El análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para, a través de números y reglas matemáticas simples, simular procesos matemáticos más complejos aplicados a procesos del mundo real. El análisis numérico cobra especial importancia con la llegada de los ordenadores. Los ordenadores son útiles para cálculos matemáticos extremadamente complejos, pero que en última instancia operan con números binarios y operaciones matemáticas simples. Desde este punto de vista, el análisis numérico proporcionará todo el andamiaje necesario para llevar a cabo todos aquellos procedimientos matemáticos susceptibles de expresarse algorítmicamente, basados en algoritmos que permitan simulación o cálculo en procesos más sencillos empleando números. Sus pasos son el estudio teórico del problema, la aproximación y la resolución. En general, estos métodos se aplican cuando se necesita un valor numérico como solución a un problema matemático. Y los procedimientos exactos o analíticos, como pueden ser manipulaciones algebraicas, teoría de ecuaciones diferenciales, métodos de integración, etc., son incapaces de dar respuesta debido a ello. Son procedimientos de uso frecuente por físicos e ingenieros y cuyo desarrollo se ha visto favorecido por la necesidad de estos de obtener soluciones, aunque la precisión no sea completa. Bueno, voy a explicar el método de diferencias finitas. El método de las diferencias finitas consiste en aproximar la función por polinomios. Las fórmulas resultantes se clasifican con base al orden de la derivada, con base al orden de la diferencia y con base a los puntos de apoyo. Hay tres tipos de diferencias: hacia adelante, hacia atrás y centrada. Hacia adelante, cuando se usan puntos anteriores al punto de interés; hacia atrás, cuando se usan puntos posteriores al punto de interés, y centrada, cuando se usan puntos antes y después al punto de interés. Para determinar la función f de x, se tiene que empezar por diferenciar la variable independiente x, para después construir una grilla o malla. Luego se deben reemplazar los términos en la ecuación diferencial. Para ello, vamos a recordar un poco los conceptos básicos de derivar y diferenciación. Derivar es evaluar la pendiente de una recta tangente a una curva en X, y diferenciación es muy útil en casos en los cuales se tiene una función cuya derivada es difícil o complicada de hallar, o en casos en los cuales no se tiene una función explícita, sino una serie de datos experimentales. La diferenciación numérica puede calcularse usando la definición de derivada. F' de x sub 0 es igual al límite de h que tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, tomando una h pequeña. Diferencias finitas adelante, atrás y central. Como se observa en la imagen de una viga empotrada en ambos extremos, en ella se observan los nodos i menos 1 y el nodo i más 1. La diferencia finita hacia adelante, la fórmula es la siguiente: f' de x es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Diferencia finita hacia atrás, f' de x es igual a f de x menos f de x menos h sobre h, y la diferencia finita central es igual a f' de x, que es igual a f de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Ahora, a continuación, mi compañero va a explicar un poco un ejemplo de aplicación. Buenas, soy Delgado Mateo Alejandro y a continuación le voy a explicar un ejercicio de aplicación. Bien,
Dada la siguiente viga en voladizo, formada por un perfil normal IPN 120, se pide calcular el descenso en el extremo, ¿sí? Donde ahí se ve la imagen de la viga que tiene una dimensión de 1 metro, que está empotrada y tiene un extremo libre. Sobre dicho extremo libre, ¿sí?, se aplica una carga puntual de 9 kilonewtons. Bien, la fórmula que se utiliza, ¿sí?, será la siguiente, ¿sí?, donde la fórmula que se ve ahí es el algoritmo del método de diferencia finita, que es igual a la carga distribuida que se tiene sobre el nodo por la partición elevado a la cuarta sobre el producto del módulo de Young por la inercia, donde la carga, sí, en nuestra viga es igual a 4 kN sobre metros, la carga puntual es igual a 9 kN, la partición es igual a 0,25 metros y el módulo de Young es igual a 2,1 por 10 a la octava kilonewton metros sobre metros cuadrados. El módulo de inercia es igual a 328 centímetros a la cuarta. Bien. Para poder resolver y aplicar el método de diferencias finitas, sobre la viga se debe primero reconocer los diferentes nodos que tiene. Como nuestra viga tiene una dimensión de 1 metro, dividiendo por nuestra partición, que es de 0,25 metros, nos da 5 nodos, ¿sí? U sub 0, U sub 1, U sub 2, U sub 3 y U sub 4. Dependiendo de los extremos de la viga, tenemos que estar empotrada, ¿sí?, y en el otro extremo tenemos un extremo libre, ¿sí? Para el empotramiento tenemos que considerar un nodo imaginario y teniendo el otro extremo libre se debe considerar dos nodos imaginarios, ¿sí? Donde el nodo imaginario en el empotramiento va a U raya menos 1 es igual a 2 sub b y en el extremo libre U raya 5 es igual a 2U4 menos U3 y U raya 6 es igual a 3U4 menos 2U3. Bien, primero, luego de hacer hecho, tenemos que calcular ahora la expresión, ¿sí?, siguiente, que es la carga distribuida en el nodo por la partición elevado a la cuarta sobre el producto del módulo de Young por la inercia. Para U sub 3 se ve que en la imagen de la viga sobre el nodo U3 no hay ninguna carga, por lo cual la expresión va a ser igual a 0. Para U sub 1 y U sub 2 solamente se tiene la carga distribuida, que es igual a 4 kN sobre metro, lo cual se calcula, ¿sí? Una vez calculada la expresión, la multiplicamos por 1000 milímetros, ¿sí?, ya que el valor original es muy pequeño, ¿sí? Luego, para el nodo 4, ¿sí?, se tiene un caso particular en donde sobre dicho nodo se tiene una carga puntual, ¿sí?, lo cual nosotros la transformamos como una carga distribuida, dividiendo la carga puntual sobre la partición, ¿sí? Calculando eso, nos da la expresión es igual a 0,2042 milímetros. Una vez que tengamos calculadas las cargas para los nodos, se debe a continuación establecer y aplicar, ¿sí?, el algoritmo del método de diferencia finita para encontrar las ecuaciones, ¿sí?, que nos determinen el valor de los extremos, ¿sí? Primero que nada, como en el primer nodo U sub 0, ¿sí?, el descenso, ¿sí?, es igual a 0, ¿sí?, donde la ecuación del nodo 1 será la siguiente, la del nodo 2, la del nodo 3 y la del nodo 4, ¿sí? Una vez determinadas las ecuaciones de los nodos, se propone una solución matricial, ¿sí?, para encontrar los descensos, ¿sí?, donde la solución, ¿sí?, de la matriz de los descensos va a ser igual a la inversa de la matriz A por la matriz B. Perdón. La matriz A es la matriz de los coeficientes, ¿sí?, de los extremos, y la matriz B es la matriz de carga, ¿sí? El método que usamos para resolver este producto de matrices fue utilizar una hoja de cálculo Excel, ¿sí?, donde colocamos los diferentes coeficientes y en otra columna las cargas, ¿sí? Haciendo los cálculos mediante la hoja de cálculo,
el descenso en el extremo, ¿sí? Que es U4, nos dio igual a 4,697 milímetros. Bien, esto fue, la aplicación del método de diferencia finita, ¿sí? En la viga.